Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a estas entrevistas que les ofrecemos desde TV4 Lavai. Hoy es viernes, ponemos el punto y final a esta semana y a todas las entrevistas que les hemos presentado. Vamos a hablar de política. En este caso vamos a presentar a la persona que nos acompaña. Es Alejo Fondemora, que es diputado autonómico en Les Corts. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tony. Muchas gracias por venir y comentar con nosotros la actualidad, pues un poco de la comunidad, de la provincia y también, si nos da tiempo, un poquito de España. A vosotros por invitarme. Bueno, pues si te parece, comenzaremos por estas últimas semanas que han sido muy convulsas, ¿no? Con muchas noticias importantes en la comunidad, y querría sobre todo empezar con esa dimisión de Carlos Mazón. ¿Cómo ha vivido esto el Grupo Popular en Les Corts? Mira, yo quería decirte, en principio, la dimisión de Carlos Mazón es una decisión personal que adoptó el presidente, todavía presidente en funciones, Carlos Mazón, y creo que en ese aspecto, y él lo explicó muy bien tanto en la comparecencia como después esta semana lo ha explicado en las Cortes, es un reconocimiento de ciertos errores que se dieron en la gestión de la Dana, pero lo explica en sus intervenciones, como te he dicho, y luego un reconocimiento de que posteriormente no supo exigir al gobierno de Pedro Sánchez y se sintió engañado por el gobierno de Pedro Sánchez de que atendiera las necesidades de la Comunidad Valenciana, y en ese aspecto que se da cuenta de que había focalizado en él todo el foco mediático y que estaba impidiendo avanzar que estaba impidiendo, no, que porque le estaban impidiendo por mediación de atacarle a él personalmente avanzar en la reconstrucción o combinar la reconstrucción. Él ha sido en ese aspecto personal y de una decisión personal, ha optado por ceder el relevo a la persona que, a ver, todavía estamos en proceso de designación, pero en la persona que se designe para que continúe la presidencia de la Generalitat, para que pueda culminar y que pueda continuar con el proyecto que hace 2 años empezó el Partido Popular en la Comunidad Valenciana de avances que necesitaba la Comunidad Valenciana para salir de 8 años de conflictos y de mala gestión que venía del gobierno del Botánico. En ese aspecto él pues lo ha explicado, como luego pasa con la izquierda, cuando han conseguido que Carlos Mazón dimita con esos ataques personales y con esa fijación del punto de mira de su foco mediático en él, pues no paran ahí, siguen atacando, siguen presionando para conseguir una cosa que ellos no está fuera de las posibilidades y fuera de lo que en su día eligió el pueblo de la Comunidad Valenciana, que era un gobierno que hiciera un cambio con lo que venía anteriormente. En ese aspecto, la dimisión del presidente Mazón, pues la pretensión de él es que frenara ese ataque, que frenara esa focalización, ese ataque no solo de la izquierda de la Comunidad Valenciana, sino incluso a nivel estatal, de muchos medios, mucha presión personal sobre su figura, y que permita centrarnos en lo realmente importante en la Comunidad Valenciana, que es que se tiene que reconstruir y se tienen que avanzar con unas políticas, como he dicho, eligieron los ciudadanos en las elecciones, y que ahora pues estamos en el pleno proceso de relevo, claro, que me imagino que se concluirá, espero que se concluya favorablemente en breve. Claro, no se ha hecho todavía esa asignación, ¿no?, en la nueva persona que lo hará el relevo, claro, pero sí se ha conocido que la propuesta es Juanfa, claro, Pérez Llorca. Yo quería preguntarte qué puede aportar, ¿no, esta persona a este cambio que estás comentando. He tenido la oportunidad de conocerlo profundamente porque, claro, él es el síndico del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, y yo creo que es la persona más indicada para comandar este cambio y seguir adelante con lo que se propuso. Cuando un partido político se presenta en unas elecciones, se presenta con un programa electoral y con unas medidas. Nosotros, la intención y a esas medidas son las que realmente votan los ciudadanos en las elecciones. Más allá de las personas, hay que ser comprensible que lo que quiere la gente es un cambio. Cuando vota a cambio, lo que quiere es un cambio. Entonces, Juanfran, en ese aspecto, él, que es una persona que ha estado en el proyecto desde el inicio del proyecto del Partido Popular en esta legislatura, del Gobierno del Cambio, que conoce de primera mano todas las medidas y todas las actuaciones que se están haciendo en favor de los ciudadanos,
que ha negociado, que es una persona que tiene un talante positivo, un perfil muy abierto, de mucha proximidad y que ha negociado y que ha podido negociar los presupuestos, por ejemplo, que han sido tan importantes. Es una cosa que también habría que tener en cuenta. Aquí tenemos unos presupuestos, están aprobados los presupuestos de hace escasamente unos meses. Y con esos presupuestos y con ese proyecto del Partido Popular de bajar los impuestos, de facilitar la vida a los ciudadanos, por ejemplo, con el tema de facilitar la educación de 0 a 3 años gratuita a todos los ciudadanos, con el tema de mejorar la sanidad. Ahora mismo estamos está en la boca de todo el mundo el tema de las mamografías. Pues se ha incrementado el número de mamógrafos, se ha duplicado el número de mamógrafos en la provincia de Castellón en los últimos meses. Todos esos proyectos, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, ahora que también estamos hablando de vivienda, todos esos proyectos que desde el principio se planteaban desde el Partido Popular para el futuro de la Comunidad Valenciana, él los comparte, los formuló desde el principio, y además en los últimos presupuestos los ha negociado él directamente y ha conseguido que fue parte muy importante en que se aprobaran los presupuestos en la Comunidad Valenciana, con lo cual yo creo que en el espíritu de continuar con el proyecto que votaron los ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas, Juanfran es la mejor persona y la mejor candidato que puede haber. Ahora queda la negociación con Vox para la investidura. Como todas las negociaciones, pues siempre hay que hablar y hay que ir con la mente pues dispuesta pues a negociar, porque si no. Pero bueno, en ese aspecto, como he dicho, como él ya ha negociado el proyecto y ha negociado los presupuestos, o sea, hay quien se rasga las vestiduras ahora diciendo estamos en manos de Vox. No estamos en manos de Vox, estamos en un acuerdo de gobierno que representa la voluntad de los ciudadanos. O sea, al final hubo unos ciudadanos que votaron al Partido Popular, otros ciudadanos que votaron al PSOE y otros que votaron a Vox. Y esos votos, esos ciudadanos que votaron a Vox también se tienen en cuenta, porque cuando se gobierna para todos y se tienen que aceptar las ideas, pues de unos de otros, siempre que sea en beneficio de la Comunidad Valenciana. En ese aspecto entiendo que no debería ser un obstáculo, pero bueno, estamos en plena negociación. Entiendo que para los próximos días, como muchas semanas, que se pueda nombrar a Juanfran Pérez Diorca como presidente de la Generalitat Valenciana. Precisamente te iba a preguntar cómo van los plazos, ¿no? ¿Cuál es el timing, ¿no? Si será rápido, ¿no? Quiero decir, no se va a eternizar esto. Ahí hay unos plazos establecidos por el Estatuto de Autonomía. Claro. Entonces de ahí entiendo que no se pueden alterar en lo sustancial. Hay unas fechas la semana que viene para presentar la propuesta de candidatura y entiendo que nos iríamos 25 o 26, son las fechas, o 27 si no me equivoco, son las fechas máximas para celebrar el debate, o sea, la votación para la designación del presidente. Pero bueno, como he dicho, estas cosas al final dependen de votaciones y de acuerdos. Sí. Sería fantástico para todos que se pudiera hacer lo antes posible, porque al final es una incertidumbre menos, pero bueno, claro. Cuando hay dos partes que tienen que negociar, pues no está en manos de uno solo poder hacerlo. Antes has comentado que en el 23 la gente de la comunidad pidió ese cambio y que, claro, el Partido Popular tenía que llevar adelante esas políticas diferentes, pero claro, también se da la circunstancia de que hace un año tuvimos pues este desastre climático que tantísimo daño ha hecho sobre las personas en primer lugar y sobre el espacio y los pueblos, que también ha modificado, imagino, todo el eje, ¿no?, de políticas a llevar adelante por parte del Partido Popular, porque ahora lo más importante, sí, me imagino que es la reconstrucción de todas esas zonas. Pero no se debe olvidar, claro, las propuestas que se hicieron inicialmente, porque al final es evidente que hay que reconstruir la zona devastada por la catástrofe. Lamentablemente es una cosa que el Partido Popular y los ciudadanos de la Comunidad Valenciana estamos teniendo que hacer en su mayor parte solos. Nos falta mucho apoyo del Estado. Nos ha faltado apoyo del Estado desde el minuto uno. Si necesitan más ayuda que la pidan, pero cuando se les ha ido a pedir ayuda, pues no la dieron. Y además, estos últimos días hemos tenido declaraciones incluso, son dramáticas de la candidata socialista que quiere ser presidenta de la Generalitat Valenciana, diciendo que no cogía el teléfono al señor Gampampols, que era el encargado
en la Comunidad Valenciana de llevar adelante la reconstrucción no lo quería coger, porque no estaba de acuerdo con la política del Partido Popular y con lo tal no quiere coger el teléfono del encargado de la reconstrucción. No se ha querido convocar nunca una comisión mixta entre el Estado y la Comunidad Valenciana, pese a todas las reclamaciones que se han hecho desde la Comunidad Valenciana diciendo al Estado, oye, sentémonos a hablar de lo que es necesario. Por parte del Estado siempre han dado la espalda. Es más, en plena época de reconstrucción se nos ha retirado la financiación del FLA extraordinario. Es decir, nos dejan endeudarnos a la Comunidad Valenciana, no nos dan ayudas. La única ayuda que nos han dejado es dejarnos endeudarnos para pagar la reconstrucción, que eso lo vamos a tener que pagar todos los valencianos. Y además, un FLA extraordinario que llevaba desde tiempos del COVID asignándose a la Comunidad Valenciana, lo han retirado. O sea que ese es el talante por parte de la izquierda. Entiendo que la dana o la catástrofe en las riadas han afectado mucho al devenir de la Comunidad Valenciana. Claro. Pero al final, eso focalizarlo todo, como ha querido focalizarlo la izquierda, en el Partido Popular no es correcto. No es correcto porque cuando hay una catástrofe de estas magnitudes, no es cuestión de un partido ni de un dirigente, es cuestión de todos estar apoyando. Hay un punto clave que eran las infraestructuras que se deberían haber hecho antes de la riada para haber evitado los daños materiales de la catástrofe, de la inundación. Esos daños materiales, no estando las obras hechas, no estando las obras hechas, fueron los que fueron. Si hubieran estado las obras hechas, hubieran estado las obras concluidas de encauzamiento de barrancos, de presas, de desvío de cauces, hubieran sido mucho menores los daños. Ese aspecto es una cuestión que tenemos ahora que ir adelante, a sacarla adelante en los próximos años para que no se vuelva a repetir. Pero la izquierda, como he dicho antes, está focalizada en la actuación de una persona y en unas horas muy concretas que no tienen nada que ver, con la evitación del futuro de catástrofes similares. Están centrados en el pasado y en buscar asumir responsabilidades de una persona y de unos hechos. Y no miran en el futuro de que las cosas no se vuelvan a repetir y de que si se vuelven a repetir estos volúmenes de precipitaciones no vuelva a haber inundaciones. Y eso nos pasa en Valencia, en la zona de Valencia, y nos pasa también aquí en la provincia de Castellón, en una serie de encauzamientos, aquí cerca, en el Barranco Juan de Mora, en Benicarló, en Alcalá de Xivert, hay una serie, en Castellón, en Ciudad, hay una serie de obras que se tienen que hacer y que no se están haciendo y se están demorando, que al final porque estas cosas ya nos han dicho los expertos en climatología que van a ser frecuentes y cada vez con mayor frecuencia, pues esas actuaciones se tienen que hacer cuanto antes. Claro. En ese aspecto está claro que hay que centrarse en la reconstrucción, lo deducimos por sus palabras, pero también deducimos que piensa que no se deben abandonar otras políticas, otra gestión que el Partido Popular quería llevar adelante. Claro. Es muy difícil, es una pregunta muy amplia, pero ¿por dónde iría? Recordemos un poco cuáles serían esos ejes principales de la gestión que querrían llevar a cabo. Nosotros estamos centrados se han hecho ya mucho tema en la revolución fiscal, que le llamaba el presidente Mazón, la revolución fiscal en la Comunidad Valenciana. Se han eliminado el impuesto sobre la muerte, se han reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales, especialmente a jóvenes, ahora que estamos en el tema de vivienda, especialmente a jóvenes se les han reducido sensiblemente el impuesto de transmisiones patrimoniales para que puedan comprar su primera vivienda. Se han hecho una serie de medidas fuimos pioneros en España en haber desgravaciones fiscales para temas sanitarios, temas de óptica, temas de salud, de deporte, para que los ciudadanos de rentas medias y bajas, que eso también hay que decirlo, o sea, nosotros planteamos una revolución fiscal que beneficiara especialmente a la gente de rentas medias y bajas. A esa gente pues se han tenido una serie de ayudas, pues eso debe continuar. Debe continuar. Este año estaba planteada, también hemos rebajado el tema, aumentado el tema de las desgravaciones fiscales por nacimiento, acogimiento de hijos, y eso para este año estaba prevista también una serie de medidas. Ahora se supone que una vez esté ya finalizado el procedimiento de elección de nuevo presidente, pues tocará empezar a negociar los presupuestos del año que viene. Ahí había planteadas unas desgravaciones, por ejemplo, en tema cultural y musical, igual que se hace con las
con los temas de salud y de deporte y de actividad física, pues estaba planteado una cosa similar en cuanto a actividad cultural, en cuanto a compra de instrumentos musicales, en cuanto a asistencia a eventos culturales, que también se pudieran deducir, porque no solo hay que cuidar el cuerpo, sino que también hay que cuidar el espíritu. Pero bueno, el primer punto es continuar con la revolución fiscal que se inició hace 2 años. Después también tenemos que continuar con la libertad, en el tema de favorecer la libertad. Se ha hecho en el tema de la educación, se ha dado la educación gratuita de 0 a 3 años y además se ha permitido elegir a los padres. Primero centro, o sea, se quitaron restricciones con el tema de restricciones para elección de centro a los padres, y luego la lengua en la que quieren que estudien sus hijos. Es una cosa pues que a lo mejor en la provincia de Castellón no es una cosa que tengamos muchos problemas lingüísticos, aunque sí, porque ciertas zonas de la provincia de Castellón son castellano hablantes, pero en otras zonas de la Comunidad Valenciana pues también era una prioridad que tenían. Y eso todo se trata de favorecer la libertad de los ciudadanos. Bueno, hay muchas más, o sea que al final en cuanto a tema de inversiones, de recuperación patrimonial, de inversión en sectores estratégicos, es muy importante el crecimiento económico, la ampliación del puerto de Valencia, tenemos una serie de proyectos estratégicos de creación de empleo y de fomento de la industria para que el futuro de los ciudadanos sea mejor, pero al final se trata de eso, de que el futuro de los ciudadanos sea mejor y no de imponer la ideología al futuro de los ciudadanos. Hay otro sector de la política que quiere imponer su ideología y luego que los ciudadanos lo sufran. Lo hemos visto ayer, con lo de la central nuclear de Cofrentes. La izquierda ha primado la ideología y quiere cerrar la central nuclear de Cofrentes por un, además, concepto ideológico erróneo, diciendo que eso es perjudicial para la población, cuando lo cierto es que el cierre de la central nuclear de Cofrentes va a afectar especialmente a la comarca de Cofrentes, que la deja sin su principal motor económico, pero es que además nos va a afectar a todos los ciudadanos en el bolsillo, no solo en lo que vamos a pagar en la luz, que nos va a costar mucho más, sino que nos va a costar a las empresas, que le va a costar más la electricidad en una provincia en la que tenemos una dependencia energética muy alta. Y ese freno a las empresas también va a costarnos que va a haber menos empleo y menos crecimiento económico. O sea que no hay que imponer la ideología sobre la realidad y sobre la libertad de las personas. Tiene que ser al revés. Tenemos que primar a la persona en el centro de la política y buscar siempre el beneficio de la sociedad. Claro, hemos empezado la entrevista hablando de que ha habido muchas noticias y ha sido unas semanas movidas en la actualidad, en lo que a la actualidad se refiere en la Comunidad Valenciana, pero también un poco así está siendo a nivel nacional. Ya que está aquí, me gustaría saber su opinión, ¿no?, al respecto de la legislatura que estamos viviendo a nivel nacional. Bueno, esta es una legislatura que nació moribunda, ya con un conflicto desde el inicio, porque el partido que finalmente gobernó, o que entró a gobernar, fue un partido que perdió las elecciones, pero que ahora ya se ha certificado del acta de defunción. Estos últimos días hemos visto como el único apoyo, el apoyo principal del gobierno, al cual habían destinado todos sus esfuerzos por complacer, que es el señor Puigdemont, ha decidido que ya se ha acabado la legislatura y de hecho le ha dicho al presidente Sánchez que tiene que disolver las Cortes y convocar elecciones. O sea que esto es una cosa que ya se veía venir desde hace tiempo, porque es un gobierno y un partido político que ha gobernado sin apoyo parlamentario, peleando cada ley en contra de los ciudadanos y a favor de unos pocos que eran los que le tenían con la, digamos, cogida la sartén por el mango. Y este señor pues se ha pasado estos años de gobernar para sí mismo y de intentar salir únicamente de los escándalos en los que se está viendo envuelto su partido político, el Partido Socialista, que va de escándalo en escándalo, de corruptela en corruptela y de problema en problema, cuando no es el señor Ábalos, ex secretario de organización número 2 del PSOE, y su ayudante Coldo, cuando no es el siguiente secretario de organización, Santos Cerdán, con su ayudante Leire de la Fontanera, cuando no es el ministro el ministro canario de Relaciones Institucionales de Ángel Víctor Torres, cuando no es el ministro Óscar Puente, que no consigue hacer funcionar los trenes y nos dice que durante los próximos 3 años no esperemos que la cosa mejore, cuando no es la ministra valenciana Diana Morán, candidata a ser en la Comunidad Valenciana candidata a la que quieren que sean ellos nuestra presidenta de la Generalitat, que no hace más que atacar a la Comunidad Valenciana e ignorar nuestras necesidades en beneficio político de Pedro Sánchez, pensando únicamente en Pedro Sánchez. Al final, de escándalo en escándalo, de conflicto en conflicto, ha llegado a un punto en que ya no es sostenible la legislatura.
Entonces lo único que queda ya es esperar a que el señor Pedro Sánchez convoque elecciones. Si el señor Pedro Sánchez fuera un político coherente y con un mínimo de decencia política, pues lo haría. Pero como ya nos ha demostrado el señor Sánchez que eso no lo conoce, que el verbo dimitir no sabe ni cómo se conjuga dentro del PSOE, pues esperaremos a ver si acabaremos hasta el 2027 arrastrando la legislatura sin aprobar ninguna normativa y sin hacer ninguna mejora en la vida de los ciudadanos, simplemente por su propio beneficio y su propia supervivencia, porque al final se trata de eso, supervivencia en el puesto de un señor y de todo el ecosistema que tiene a su alrededor de gente que ataca a los intereses de los españoles. Y en la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Castellón, sabemos muy bien lo que es ignorar la provincia de Castellón y atacar a los ciudadanos, incluso por los propios diputados que son de Castellón. Ayer en el Senado, por ejemplo, votaron en contra de una moción que lo que pretendía, por ejemplo, es que no se redujera la vigilancia en las Islas Columbretes. Y se ha reducido la vigilancia a la mitad, pero ellos, aquí en la Comunidad Valenciana, la Diputación de Castellón, pues dicen que sí, pero cuando llegan a Madrid, pues han cambiado de opinión, se plegan a lo que dice el partido de Pedro Sánchez y votan que no. Precisamente iba a preguntarle por eso, ¿qué necesidades importantes, por ejemplo, tiene Castellón que no dependen solamente, que no se pueden no pueden accederse con medios propios, sino que necesitas llamar, por ejemplo, al Gobierno central para ayudar? ¿Por dónde pasarían esas necesidades de la provincia? Hay muchísimas necesidades porque estamos en un punto en que llevamos muchos años de abandono. Durante la época del Botanic, el PSOE y Compromís no supieron exigir o no quisieron exigir al gobierno de Pedro Sánchez que nos llegaran las inversiones que necesitamos, y ahora que estamos reclamándolas, pues desde Madrid también siguen sin hacer caso. La Comunidad Valenciana, aparte de la financiación que necesita urgentemente, que como ya todo el mundo sabe, somos la comunidad peor financiada del Estado español, y que sin ese dinero la Comunidad Valenciana tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para poder atender los servicios públicos. Aparte de eso, que sería lo principal, en la provincia de Castellón concretamente tenemos varias cosas concretas y varios puntos concretos que son necesarios y que dependen de la aprobación principalmente de unos presupuestos y de una acción de gobierno que gestione y que actúe, no que se dedique a esconder la cabeza cuando vienen maldadas y a ocultarse de todos los escándalos que le vienen. Tenemos pendiente, como he dicho antes, todas las inversiones para evitar inundaciones. Tenemos pendiente en infraestructuras, por ejemplo, la prolongación de la A7 hasta el norte de la provincia. La A7, cuando se aprobó y se construyó, llegó hasta donde llegó, pero nos queda desde Traiguera, nos quedan los pueblos del norte de la provincia de Castellón, que cuando se fue el gobierno del PP estaba presupuestado y proyectado, y cuando llegó el gobierno de Pedro Sánchez anuló ese proyecto y nos dejó una infraestructura que hubiera sido clave para vertebrar la provincia de Castellón en cuanto a accesibilidad de los ciudadanos y en cuanto a inversiones estratégicas, pues nos la dejó a medias. Tenemos que continuar con las inversiones estratégicas en industria. En industria, por ejemplo, hay un punto que es la conectividad eléctrica, que nos hace falta mucha conectividad eléctrica porque nosotros somos una provincia que el reto principal de esta provincia en nivel económico en los próximos años va a ser la electrificación de la industria azulejera, y no hay infraestructuras eléctricas para abastecer las necesidades que tiene la industria de llegar a la energía eléctrica. Por motivo de previsiones ambientales se tiene que reducir el CO2. La única forma de reducir el CO2 es sustitución de la infraestructura actual de las empresas por paneles, o sea, por hornos eléctricos. Y esos hornos eléctricos necesitan una infraestructura que tiene que llegar aquí, una cantidad de energía que con las actuales redes no llega, y eso depende del gobierno central. Bueno, hay tantas cosas que dependen del gobierno central que sin una aprobación de presupuesto se quedan en el aire para los próximos años, y eso no es solo problema para hoy, es un problema para el futuro, porque el dinero, la inversión que no se hace hoy, la necesidad que no se cubre hoy, al final genera que las inversiones se vayan a otros puntos, y en esos otros puntos al final no van a volver nunca. Claro. Bueno, yo creo que hemos repasado un poquito la actualidad más cercana y también la del panorama nacional, pero sí que para acabar me gustaría preguntar cómo piensa que puede derivar estos últimos años que quedan de legislatura en la Comunidad Valenciana, cómo piensa que va a ser.
Pues y yo espero que en breve pues, tengamos nuevo presidente de la Generalitat, como he dicho antes, y al final va a continuar acabando con todos los puntos que vamos a cumplir con el programa electoral que nosotros nos presentamos a las elecciones. Con todos los puntos de inversiones, con todos los puntos de necesidades estratégicas de la provincia, con todos los puntos de atención sanitaria, de educativa. Al final, pese a las dificultades que nos vienen del Gobierno de Madrid, que nos vienen por la inacción del presidente Sánchez, desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana estamos dispuestos a afrontarlo y a conseguir que la vida de los ciudadanos sea mejor. Hemos pasado hace poco el ecuador de la legislatura y nos quedan año y casi 2 años de intenso trabajo hasta las próximas elecciones. Para ese día que lleguemos a esas elecciones, el Partido Popular, que es un partido responsable y de gobierno y de futuro en la Comunidad Valenciana, tiene que haber conseguido alcanzar esos hitos que se propusieron en las anteriores elecciones. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y compartir con nosotros este rato y estas impresiones, y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Muy bien. Muchísimas gracias a todos también por la compañía. Ponemos el punto y final aquí a las entrevistas de esta semana. Disfruten del fin de semana y volvemos la próxima semana. Buenas noches.